un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Libre, como siempre a través de UCI Noticias. Un servidor, Francisco Pérez García, los saluda y los invita a quedarse con nosotros durante esta media hora, donde estaremos conversando de los temas que se encuentran en la coyuntura, pero siempre los estamos haciendo desde otro punto de vista. Esta semana empezó bastante movida, desde el viernes, inclusive cuando estábamos terminando programa veníamos hablando de algunas decisiones que se iban a tomar en el camino, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional lo que ha ocurrido ha sido esta promulgación de la denominada Ley Mulder, esta norma que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación. Para algunos esto significa una amenaza para el desarrollo de la libertad de prensa. Para el gobierno significa una violación al derecho de las personas de mantenerse informadas de las actividades que realiza el gobierno. Esto va a tener que seguramente ser analizado, se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad y el Congreso de la República tendrá que defender también su posición respecto a por qué se ha lanzado este proyecto que a todas luces, según los dueños de los medios de comunicación, atenta pues principalmente contra su trabajo y contra el derecho de la gente también de poder informarse sobre lo que está haciendo el gobierno. Otro tema que también salió en la semana que está pasando y que empezó el día viernes fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso del indulto al ex dictador Alberto Fujimori. Y es que lo veníamos señalando también hace algunos días cuando se conoció la noticia respecto a esta decisión que había tomado la Corte, que teníamos un poco de preocupación porque en estos casos, por lo general, los abogados, las defensas de las víctimas, las personas que están relacionadas con estos temas ya tenían un poco más o menos claro cuál era la decisión de la Corte Interamericana. Sin embargo, la doctora Gloria Cano, abogada de APRODE, había señalado días antes que estaban esperando el resultado y que finalmente iban a aceptar la decisión que tomara la Corte. La Corte finalmente lo que ha hecho es devolver el balón al Estado peruano que revise la decisión de este indulto que a las luces de varias pruebas e indicios habría sido negociado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio de no perder su puesto como presidente de la República. Esta decisión finalmente regresa al Estado peruano y es el Estado el que ahora tiene plazo hasta fines de octubre para poder tomar una decisión respecto al indulto hacia Alberto Fujimori. Vamos a presentar un pequeño informe respecto a esto que nos explica detalladamente qué es lo que ha ocurrido y luego de ese informe venimos para conversar con nuestros invitados el día de hoy. En pleno inicio del Mundial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la esperada resolución sobre el indulto al exdictador Alberto Fujimori. La decisión se tomó luego de supervisar el cumplimiento de las sentencias de los casos de graves violaciones de derechos humanos, La Cantuta y Barrios Altos. La resolución de la Corte señala que el Estado peruano no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias de estos casos. La Corte ha optado por devolver el balón, por usar términos futbolísticos, al Estado peruano, quien tiene plazo hasta finales de octubre para revisar la decisión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski de ordenar la libertad del condenado Fujimori. Una decisión que para muchos fue el resultado de una negociación para evitar una vacancia, que meses después se hizo efectiva por una jugarreta política. Para el abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, la decisión de la Corte ha sido la esperada. Bastante equilibrada y favorable, por cierto, a los intereses del señor Fujimori, en la medida que creo que vuelve las aguas a su cauce, porque en definitiva nunca debió haber ocurrido tal y como lo ha establecido la propia resolución de la Corte Interamericana, que se vaya directamente, ¿no?, a la Corte Interamericana, habiéndose establecido además por la sentencia Crucilat, un canal propio en el ámbito de la jurisdicción constitucional peruana, que es competente en este caso para revisar los actos.
Pero, ¿qué opinan los abogados y familiares de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos? ¿Es una medida justa? ¿Podemos confiar en un Estado peruano que ha dado muestras de demora en el acceso a la justicia, respaldando de forma indirecta la impunidad? De esto hablaremos con nuestros entrevistados en esta edición de Espacio Libre. ¿Podemos confiar en el Estado peruano que tome la decisión adecuada respecto al caso del indulto a Alberto Fujimori? Esta pregunta se la pasamos de inmediato a nuestra invitada Dania Cos. Ella es abogada de Comicet, de la Comisión de Derechos Humanos, y está en camino también Gisela Ortiz, representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta. Dania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Bienvenida. Francisco? Buenos días. ¿Podemos confiar en el Estado peruano para que tome una decisión adecuada respecto a este caso? Bueno, hay que tener en claro que el Estado no tiene una carta libre para hacer lo que quiera a nivel interno y decidir sobre el indulto. La Corte Interamericana ha dejado bien claro cuáles son los requisitos y bajo qué criterios tienen que interpretar esta resolución los jueces a nivel interno. Entonces, le cierra mucho la cancha al Estado para poder decidir si es que el indulto es válido o no, ¿no? Entonces, a todas luces yo diría que la Corte bien podría haberse pronunciado porque establece todos los criterios con los que debería haber cumplido un indulto de esa naturaleza, y es evidentemente claro que el otorgado a Alberto Fujimori no cumple con ninguno de estos criterios que señala la Corte. Ahora, he escuchado de varios abogados que ven el tema de la defensa de las víctimas y que han participado también del proceso judicial. Lo mismo que señala usted, que la Corte Interamericana pudo haber tomado una decisión al respecto. Sin embargo, el abogado de Fujimori, y lo señalábamos en este informe, él manifestaba que era la decisión que más o menos se esperaba y que lo que había pasado era que no se habían agotado las vías internas aquí en el país. ¿Es así? No, de ninguna manera. Eso es bastante inexacto, por decirlo así, ¿no? La defensa del Estado era precisamente que no se habían agotado las vías internas. Y la Corte Interamericana, al inicio de la resolución, dice claramente que esa excepción no es aplicable a la etapa de supervisión de sentencia y que la Corte, si desea, puede pronunciarse sobre el indulto. Lo dice claramente. Es decir, rechaza por completo la defensa del Estado y lo que dice es, bueno, un indulto tiene que tener todas estas características, ¿no? El indulto a Fujimori ha sido cuestionado por todas estas cosas y vamos a darle la oportunidad a los jueces internos que se pronuncien. Ahora, ¿por qué hace esto? Sí, es claro que podría haberse pronunciado ya de frente porque hace todo el análisis y falta como que un poquito para concluir. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que es porque no había ninguna jurisprudencia anterior en la que se trata el indulto humanitario. ¿Sí? Tenías estándares internacionales dispersos, no había ningún tratado específico aplicable al Perú. Entonces, ¿qué hace lo que hace la Corte Interamericana? Analiza todo el derecho internacional de los derechos humanos, decisiones de Naciones Unidas, decisiones de tribunales penales internacionales, decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y dice, bueno, este es el marco normativo y los estándares por los cuales tu Estado peruano te debes regir. Antes de esa resolución, que fue notificada el día viernes, no habían estos estándares, no había una claridad por parte de la Corte Interamericana. Entonces, al no haber una claridad, no hay pues tampoco en claro las reglas de juego por las cuales el Estado tiene que pronunciarse. Y es por eso que le da la oportunidad para pronunciarse antes de que la Corte lo haga definitivamente. Pero ojo, que la Corte le ha dicho, pronúnciate tú bien y pronúnciate bajo estos criterios que te estoy dando, o yo me pronuncio después el 29 de octubre. Ahora, hay un tema que queremos poner un poco en claro para poder entender todos. Este proceso que ha realizado la Corte es una revisión de sentencia. ¿Esta revisión de sentencia está programada? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? Una supervisión. Una supervisión. Cuando un caso llega ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dicta una sentencia, las sentencias siempre tienen medidas de reparación dictadas, ¿no? Una de ellas era investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos casos para que el caso no quede en impunidad y se respete el derecho de acceso a la justicia. En la sentencia habla de que queda pendiente todavía Exacto. sentencias contra algunos implicados del Grupo Colina, ¿no? Así es. Y habla de otras medidas de reparación que aún no se han cumplido, ¿no? Hay algunos pagos, o el tema de otras reparaciones de garantías de no repetición y otros temas más simbólicos, ¿no? Entonces no se ha cumplido en su totalidad. Y la Corte Interamericana tiene la potestad para revisar todas esas medidas de reparación que ha dictado en su sentencia. O sea, digamos que son fechas preestablecidas de antemano para esta supervisión. Las audiencias de supervisión se dictan
digamos, las puede solicitar la Corte o las puede solicitar los mismos representantes o el mismo Estado, dependiendo de la información de avance de las medidas de reparación que hay. Y los familiares de las víctimas solicitaron esta revisión Así de es. sentencia, incluyendo el tema del indulto. Así es, cuando salió el indulto, Alberto Fujimori, los que hicieron los representantes era enviar un escrito precisamente comunicando esta situación a la Corte Interamericana y solicitándole que por favor supervise el tema, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre este tema, sobre el indulto a Fujimori, porque ya se encuentra con nosotros también Gisela Ortiz. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y retornamos para conversar con ella y continuar con la abogada Tania Cos a propósito de este tema del indulto a Alberto Fujimori.